Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos Frente a la Vida. Yo soy Juan Diego Umpierres. Un gusto que me acompañen en tu programa, en tu espacio, para acompañarte, para que llegues a la casa con la alternativa, con las ganas, sobre todo, de contar cosas importantes que seguro se van a trasladar a tu corazón, que van a generar movimientos en el alma, mientras la vida esté activa, mientras la vida se mueva, mientras la vida haga crisis. Bueno, es un gran síntoma de que vamos en el camino correcto. Redes sociales, en el Twitter y en el Facebook como Juan Diego Motiva, y por supuesto nuestros correos electrónicos, tus correos electrónicos, porque siempre es hermosísimo, y aprovecho la oportunidad para agradecerte ese contacto directo, de recibirte durante 24 horas al día a través de los mails. Siempre lo ponemos al servicio de tu corazón. Frente a la vida @telesucesos.com, frente a la vida @radiosucesos.net, tu punto de encuentro para comunicarnos, para que nos cuentes tus casos, para que nos digas también tu sentir, tus noticias positivas, porque cada programa tiene que convocar al final a eso, a que hay una esperanza, que hay una posibilidad, y que llegar a la casa tiene que ser siempre una buena noticia. Hoy nos acompaña el doctor Luis Arocha. Él es médico psiquiatra, es un hombre que ha tenido una formación también en todo el camino de la neurociencia, un investigador, y siempre es un gusto tocar temas importantísimos. Y el tema de hoy, que quizás pueda sonarle fuerte, complejo, una alarma, porque parece más común de lo que creemos, porque la depresión sigue siendo, bueno, un factor que solamente nos puede poner en contacto a veces con una parte muy triste por algún acontecimiento, pero a veces la sentimos, la padecemos, pero a veces tenemos un familiar que la está padeciendo. Parece que es más común de lo que creemos, y yo me atrevería a decir que en este siglo la depresión sigue siendo una de las patologías, bueno, que se está expandiendo con mayor rapidez, y eso nos tiene que convocar a reflexión, y sobre todo para hallar esa respuesta, esas herramientas de entender que las depresiones sí se pueden vivir, pero que hay que transformarlas siempre en alguna salida, y que nos convoque siempre a la luz. Un gusto tenerte aquí, Luis. Y bueno, empezaría con la reflexión de lo que está sucediendo. ¿Es realmente expansiva la depresión en nuestro tiempo? ¿Estamos tan deprimidos así? Efectivamente, Juan Diego. En primer lugar, gracias por la invitación. Siempre un gusto. Mira, la depresión hoy por hoy es una de las cosas más frecuentes que se está presentando. De hecho, eso venía anunciándose desde los años 80 del siglo pasado. La tendencia de la globalización, la tendencia de un mundo cada vez más exigente, de un mundo cada vez competitivo, más estresante y competitivo, anunciaba. Y de hecho ya la Organización Mundial de la Salud desde aquellos años empezó a advertir que los males del siglo XXI iban a estar fundamentalmente girando alrededor del estrés y de la depresión, como efectivamente se ha presentado. Ahora, ¿qué es lo clave aquí, Juan Diego? Yo te diría lo siguiente. En los últimos 25, 30 años de la investigación científica, se ha avanzado más que en todos los periodos anteriores de la historia. Okay. Entonces, se han descubierto cosas que son tremendamente importantes. Quizá la más importante de todas es que lo que antes teníamos separado, ahora lo estamos integrando. Lo estamos integrando. Entonces, la depresión termina siendo una resultante, no termina siendo una causa ni una enfermedad que cae del cielo ni que viene sola, sino que es la resultante de un estilo y calidad de vida particular que se va llevando, en parte consecuencia de esto que venimos diciendo, en parte consecuencia de toda esta presión, este estrés que sabemos hoy en día incide sobre una estructura genética que cada uno tiene, y que por lo tanto, dependiendo de esa sensibilidad genética que tenemos, va a agarrar hacia un polo o va a agarrar hacia otro. Entonces, todos probablemente tengamos
genes vinculados a la depresión. Son los mismos genes vinculados a la tristeza. Ya. Pero que entonces se abren, se activan, se ponen en marcha por todos estos mecanismos. Claro, ahora el punto de reflexión que nos tiene que poner a pensar, fíjate que es curioso porque vivimos en la cultura del éxito, vivimos en la cultura del triunfo. Además, todos buscamos el triunfo, todos buscamos el éxito, no estamos negando que sea una oportunidad maravillosa vivirla, pero nos hemos enfocado que ese triunfo y ese éxito está en la posibilidad de llegar a un tiempo al cual nunca accederemos, a mi entender, que es el futuro, porque yo creo que siempre estaremos condenados a vivir dentro de este presente. Entonces la expectativa de esa llegada me convierte en lo que vivimos, en un ser estresado, ansioso, que tengo que llegar a algún lado, que tengo que ser triunfador. Y a veces se logra, y esto es un cuadro que te quiero plantear, porque seguro tú en consulta clínica lo has visto. Ahora pareciera que tenemos grandes triunfadores, grandes exitosos, que es la gente que dirá, bueno, la vida le sonríe en todo, cosa que no es cierta, pero que son depresivos, y algo que me llama la atención, porque la gente enfoca la depresión como que es que no me puedo parar de la cama, es una depresión aguda, sin duda, pero hay gente que es exitosa, que trabaja 20 horas al día y está deprimida. ¿Te has encontrado eso simplemente en consulta? Fíjate que eso es lo que solemos llamar distimia, en clínica, ¿no? En clínica el término distimia se refiere a esa persona que tiene un bajo rendimiento, que no le encuentra mucho sentido a la vida, pero que transita por ella. De repente trabaja, puede ser que un día, tú sabes, se sienta más triste que otro, pero él trabaja, él estudia, él hace sus cosas, él tiene un rendimiento, pero que cuando tú lo revisas, cuando tú lo analizas, te das cuenta de que su potencialidad está mucho más alta que lo que te está reportando. Esos son los casos de distimia. Esos casos también abundan hoy en día notablemente. Ahora, me hiciste acordar de una frase de ese maravilloso filósofo del cine, como lo llamo yo, Woody Allen, ¿no? Claro. Que él decía, un personaje, ¿no? Asegúrate de tener un futuro esplendoroso porque allí pasarás el resto de tus días. Es decir, el fenómeno del tiempo es interesante porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que nosotros llamamos futuro, que no ha ocurrido ni va a venir, en un momento dado va a ser presente. Absolutamente. Por eso es que vivimos en un continuo presente. Es interesante que San Agustín ya lo reportaba en sus confesiones. Él decía que hay un presente pasado y hay un presente futuro. Para referirse precisamente a eso, a que nosotros tenemos la cualidad de poder ir atrás o poder ir adelante, pero que estamos siempre en tiempo presente. Claro. O sea, cuando los orientales se refieren, por ejemplo, a eso de estar en el aquí y ahora, es a ese tipo de razonamiento que se refiere. Ese razonamiento también es relativamente reciente, es lo que se ha llamado pensamiento sistémico, que tiene que ver con esa conexión entre los distintos componentes de la vida que nosotros podemos juntar en un solo paquete para tener un análisis más completo de las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la depresión solo como depresión, como la veíamos hace 40 años atrás, entonces nosotros le teníamos una respuesta, los antidepresivos. Y entonces, bueno, usted está deprimido, tome antidepresivos. Así es. Me voy a quedar con eso antes de ir al corte, porque ahí dice algo importante, porque indudablemente la depresión tiene un componente químico, quizás detonado por algún trauma, por alguna situación en la vida, pero si hay un componente, claro, porque la gente puede decir, bueno, es que está depresivo, pero es que detrás de eso hay un orden también patológico que hay que atender. Claro. Ahora, vamos a hablar un poquito de eso porque quizás tu reflexión muy personal, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero siento que es un mundo que está excesivamente medicado, o sea, está drogado, literalmente, quizás son drogas lícitas, pero cuando vemos las estadísticas de las ventas de los antidepresivos, es alarmante. Estamos tratando solamente la depresión como un proceso químico, hemos perdido la palabra, hemos perdido el proceso psicoterapéutico un poquito más humano. De eso vamos a conversar. Si quieres saber todo de la depresión, hoy lo conversamos con el doctor Luis Arocha y desnudamos este tema aquí, en Frente a la Vida. Seguimos Frente a la Vida, hoy conversando con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, tocando un tema de la depresión. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchan, bueno, se han detenido un poco a revisar este complejo proceso que se está viviendo en nuestros tiempos. Y había dejado la inquietud y hago esta reflexión y sin un ánimo de crítica a la psiquiatría, porque creo que es un aporte maravilloso. Tú eres un médico psiquiatra, pero a veces conozco gente que acude al psiquiatra de alguna manera y bueno, quiere como conversar con el psiquiatra, ¿no? Y no terminado de sentarse y lo que tiene es un récipe.
y le dice, si no le funciona, venga en 15 días y aumentamos la dosis o cambiamos el medicamento. Sin duda, y no estamos hablando que los antidepresivos, los medicamentos no son necesarios. Yo creo que es como una muleta. En algún momento tú necesitas un apoyo. Ahora, lo que no significa que tienes que caminar toda la vida con la muleta. Yo procuraría que ese tono muscular, psicoemocional, si lo podríamos decir de esa manera, empezara a fortalecerse para que el antidepresivo pudiera pasar. Pero ¿qué está pasando? ¿Estamos excesivamente medicados? Te preguntaría. Yo diría todavía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de investigaciones que tienen 25 o 30 años. Claro. Antes el modelo era cada cosa independiente. Entonces la química era independiente del pensamiento, el pensamiento era independiente de la emoción era independiente del trato social, el trato social era independiente de la política era independiente de la economía. Entonces andábamos en un mundo psicótico. Sueltos, claro, totalmente. Era un mundo esquizofrénico, era un mundo anárquico, porque cada cosa andaba por su lado. A eso a nosotros nos gusta en los equipos de investigación llamarlo la Torre de Babel informativa, ¿verdad? Porque era una perfecta Torre de Babel. Y tú oías el discurso de cada uno y tenía su propio discurso, su propio lenguaje, y no intercambiaba mucha información con el otro. En la medida que, gracias al pensamiento sistémico, hemos podido interconectar esos lenguajes, encontramos cosas comunes, cosas complementarias, que es lo más interesante, Juan Diego. Entonces, como por ejemplo, cuando yo medico a un paciente, efectivamente eso tiene un efecto en su emoción, pero a través de la palabra, a través de la conversación, yo llego mucho más profundamente a la emoción, que simplemente a través de la pastilla, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedo complementar. Cuando yo, por ejemplo, reúno a la familia del depresivo, del deprimido, ¿verdad? Y le explico qué es lo que está haciendo, que no es por su voluntad, no es por mala voluntad, no es porque no quiera ir a trabajar, sino porque no tiene gasolina en su cuerpo, entonces hay una mayor comprensión, hay un mejor trato, hay una cooperación en lugar de un enfrentamiento. Entonces, eso es lo que hace, igual, por ejemplo, con el trabajo, o la universidad, o donde la persona, donde esa persona, el espacio donde se desenvuelve. Todo eso conforma un sistema que interactúa. Incluso aquí podemos meter también lo espiritual. Lo espiritual como un elemento también de poder que tiene que ver con la conformación particular que tenemos los seres humanos. Entonces, hoy en día, el enfoque vanguardia, el enfoque que está imponiéndose, que un poco ha sido llamado medicina transdisciplinaria y ultramoderna, para darle algún nombre, ¿verdad? No es otra cosa, sino que la medicina también evoluciona. Claro, es integral. La medicina también avanza, ahí estamos integrando y entonces estamos desarrollando un camino diferente del que habíamos estado recorriendo. Ahora que habla de eso, es importante porque te quiero hacer la pregunta, porque hay cuadros de depresivos que podrían tener un orden genético, hereditario. Cuando tú vas revisando un poco la resonancia familiar anterior, te podrías encontrar que hubo quizás algún personaje, algún pariente que fue depresivo, que quizás no lo conoció. Vean lo interesante de esto, porque podrían haber dicho, es que el tatarabuelo era depresivo en algún momento. Alguien decía, no, pero es que nunca lo conoció. Pero quizás su sistema, un poco citando el inconsciente colectivo, venía indudablemente con la posibilidad de la depresión. Cuando la tristeza o algo agudo vino a la vida, quizás el sistema empezó a decir, ¿cómo lo solucionó algún ancestro mío? Y ahí encontró la depresión y se embarcó dentro de ese concepto, ¿no? Exacto. ¿Es hereditaria la depresión? Todo es hereditario. Ese concepto me gusta. Y nada es hereditario, ¿no? Okay. ¿En qué sentido? Jung, ya que mencionaste lo del inconsciente colectivo, tuvo una intuición maravillosa. Él dijo, hay algo que no está en esta persona, sino que viene de un colectivo. Pero en 1953, Watson y Crick pudieron describir en dónde es que está eso encodificado. Increíble. Se llama el ADN. Y después, posteriormente, ya años 80, 90 por allí, hemos logrado una decodificación de ese genoma. Es decir, hoy en día sabemos que en todo cuanto nosotros somos, todo cuanto somos corporalmente, somos mentalmente, somos sociológicamente, tiene un código inscrito allí, en ese ADN. Increíble. Por lo tanto, increíble. todo lo que nosotros hacemos tiene un componente genético. Ahora, ¿cuál es el otro descubrimiento clave? Lo que se ha dado en llamar epigenética. Epi significa sobre, o sea que está puesto sobre. Epigenética, sobre los genes, que es la influencia
de cómo vivimos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, la epigenética le da el carácter individual a las cosas. Ok, pero para que nos entiendan francamente, lo que tú me estás diciendo con ese planteamiento es que eso que tú llamas la fábrica, ese ADN, no significa que va a estar inmóvil en el transcurso de mi vida, sino que continuamente puede estar alterado por las condiciones externas. Es como, por ejemplo, cualquier fábrica. Cualquier fábrica necesita unos insumos. Entonces, cualquier fábrica depende de qué está aconteciendo en el entorno. Por ejemplo, hoy en día que hay una crisis mundial y que se está reflejando también, por ejemplo, aquí en el Ecuador, las fábricas están asustadas. Están asustadas, ¿por qué? Porque su producción, tal como venía ocurriendo, está impedida por factores externos. Igual pasa con nosotros, con la persona. Igual ocurre con cada uno de nosotros. Esos factores están incidiendo para que nuestros genes se expresen o no se expresen. Entonces, aquello que le ocurrió al tatarabuelo, si dejó una huella importante marcada en ese código genético, se puede repetir en cualquiera de las generaciones de una manera como patrón similar. No exactamente igual, sino como un patrón similar. Me voy a quedar con esa idea. Eso se denominaba, por lo menos en la escuela analítica, como el trauma intergeneracional. Eso. Pero vamos entonces en la próxima parte a dar un mensaje de alternativa y esperanza frente a eso, porque que ese trauma esté en mi codificación no significa que yo tenga que vivir, no significa que esa sea mi historia, no significa que yo tenga que tener esa lealtad sistémica con lo que pasó, no significa que el cáncer de mi abuelo tenga que ser mi cáncer. Es posible que podamos transformar a través de actitudes, a través de psicoterapia, a través de una cantidad de nuevas tendencias o de maneras de vivir simplemente nuestra propia formación de eso que tú has llamado la fábrica o el ADN. Hoy conversamos de la depresión con el doctor Luis Arocha, todo un tema aquí en Frente a la Vida. Regresamos con el doctor Luis Arocha, hoy conversando de la depresión, y habíamos dejado un poco esa inquietud, porque la gente hoy en día dice, bueno, tú dijiste, todas las enfermedades son genéticas, está bien, pero la gente dice, ninguna enfermedad genética, eso me encanta, porque la gente puede decir en algún momento, bueno, si yo tengo ese gen, ese cáncer o esa depresión también tiene que ser parte de mi vida, pero esa modificación tiene que ver indudablemente con mi actitud, con mi sentido, con mi compromiso de vida. ¿Yo puedo realmente transformar esa condición? Sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque uno de los aportes más importantes del pensamiento sistémico es la retroalimentación. Es decir, todo se devuelve y en ese devolver vuelve a transformar lo que inicialmente había. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El desarrollo también terapéutico y el desarrollo de mejoras para vivir cada vez mejor ha sido también muy grande. En la actualidad contamos con muchas herramientas que nos permiten concretar lo que es una viejísima tradición. Los griegos decían mente sana en cuerpo sano. Nosotros podemos decir mente sana en cuerpo sano en mente sana. Es el triángulo. Exacto, es un triángulo, o sea, donde nosotros no somos soma netamente, porque hay gente que puede decir, bueno, esto es un cuerpo, hay un cerebro. Yo siempre he entendido que ese triángulo hay algo que más allá está del cerebro, bueno, que es la psique. Quizás desde el punto de vista espiritual, religioso, podrían decir que eso es el alma, pero la psique tiene una conducción, y por eso hay gente que frente a la misma patología, frente al mismo diagnóstico, frente al mismo tratamiento, frente al mismo médico, tú tienes un paciente que sobrevive y otro paciente no sobrevive. O sea, si todo fuera conclusivo, o sea, tendríamos que decir, pero si todo esto pasó de la misma manera, ¿por qué uno salió y por qué otro no salió? Claro, sí, porque se individualiza. Fíjate que el ADN nuestro es la resultante de la combinación del ADN de nuestro padre con el de nuestra madre. De tal manera que surge algo distinto, algo que tiene una individualidad, una personalidad. Entonces, por supuesto, cómo cada uno maneja su código genético es lo que va a determinar que tenga una u otra respuesta. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Dos grandes factores. Por una parte, la psique, que implica mente-espíritu, y por otra parte, el ambiente, nuestra relación material, podríamos decir, de nuestro cuerpo con el cuerpo que lo rodea, el aire, la comida, las ondas electromagnéticas, la comida, las relaciones el humanas, ejercicio, las relaciones humanas, todo eso son factores que están constantemente interactuando con nuestra persona, con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo como contenedor de nuestra psique.
¿Ya? Entonces, esa triple interacción, genes, mente, ambiente, es lo que hoy en día valoramos como lo que podríamos llamar la causa de que uno puede estar sano o enfermo. Uno de los conceptos también más importantes de los últimos tiempos es la idea de la complejidad, del pensamiento complejo que nos lleva a analizar ya las cosas no parte a parte aislado, sino en las interconexiones. Entonces, se trata de esa interconexión entre estos tres elementos como resumidores de un montón de factores, pero que entonces nos permite ir a la salud o ir a la enfermedad. Y desde el punto de vista terapéutico, por eso, por ejemplo, nosotros abordamos la depresión. Muchas veces personas, pacientes o incluso colegas que todavía no conocen o no manejan bien estas cosas, cuando van a la consulta por una depresión, yo les cambio la dieta, por ejemplo. Y entonces me dicen, ¿pero qué tiene que ver la dieta con la depresión? ¡Muchísimo! ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Porque los alimentos son los insumos de la fábrica. Claro. ¿Verdad? Son uno de los insumos. Cambies, claro. Las conversaciones, ¿qué tipo y calidad de conversación tiene usted? ¿Cómo se lleva con los hijos? ¿Cómo se lleva con la esposa? Pareja, ¿Cómo se lleva con los padres? ¿Cómo se lleva con los hermanos? ¿Cómo se lleva con los amigos? ¿Cómo se lleva con los compañeros de trabajo? Entonces, todo eso, porque todo eso son factores que están incidiendo. Entonces, cuando nosotros recomponemos esa estructura compleja, el paciente rápidamente sale de la situación. Con eso, cerrando el programa, quiero concluir, porque mucha gente que está pasando por una depresión o que tiene un familiar que puede estar depresivo podría preguntarse, ¿esto se cura? ¿O hay depresiones que son crónicas y que tenemos que aprender a vivir con ellas? Hay depresiones cíclicas, que es un misterio. ¿Por qué? Porque debe tener que ver con la cronología de los genes. Si esos genes están muy abiertos, ¿verdad? Los genes de la depresión están muy activos. ¿Por qué? Por el tipo y, como decimos, calidad de estilo de vida. Ellos pueden abrirse cada cierto tiempo. Una de los estudios maravillosos de los últimos tiempos es precisamente la cronoterapia, que es cómo en el tiempo nosotros podemos hacer cosas para mejorar. Fíjate, una de las cosas que primero se afecta en la depresión es el sueño. Trastorno y el sueño, ¿qué es lo que es el sueño? El sueño es uno de los elementos de un ciclo que nosotros debemos cumplir día a día para que estemos bien, donde se alternan funciones metabólicas dependiendo de si estamos en el día o estamos en la noche. Una de las personas, por ejemplo, que tienden a deprimirse con mucha frecuencia, son los que trabajan de noche. ¿Por qué? Porque están trabajando contra el modelo biológico. Están trabajando contra, fíjate que de hecho, por ejemplo... Y hay trastornos biológicos impactantes. Un estudio importantísimo sobre los pilotos y sobre las aromosas una vez. Por ejemplo. Mujeres que no tenían menstruaciones hace muchos años y era producto de esos cambios horarios de los vuelos largos. De cambio horario que entonces le violenta el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas tienen que aprender a sustituir el sueño por ejemplo, la meditación, la relajación, estados alterados de conciencia, que le permite entrar en esa función específica de lo que ocurre durante el sueño. Compensatoria. ¿Ya? Compensatorio. Entonces, por ejemplo, nosotros también enseñamos a los pacientes a cómo respirar, a cómo meditar, a cómo tener a mano esos recursos que son sucedáneos de los ciclos normales. Bueno, todo un tema. Creo que este es un tema que hay que repetir porque la depresión indudablemente tiene mucha tela que cortar y sobre todo llevar alternativas, porque lo que hemos conversado hoy con el doctor Arocha es que a pesar de que es un factor humano, porque está pasando, porque existe, es parte de nuestra realidad, tenemos hoy en día una cantidad de profesionales, tenemos herramientas, se ha avanzado mucho en esto de la depresión y sobre todo, bueno, aceptarla para buscar esta ayuda y buscar transformaciones ciertas. Quisiera 2 palabras tuyas en breve tiempo para darle ese mensaje, bueno, de sonrisa a la gente que a pesar de la depresión, la luz está más adelante esperando. Exacto. Que sepan y conozcan que hoy en día tenemos mecanismos muy interesantes, no solo para superar la depresión, sino para superar cualquier problema que se pueda presentar en la vida, gracias a los avances científicos y humanísticos de los últimos tiempos.
Gracias, Luis, por estar aquí. Y detrás de la complejidad, como tú bien lo dices, la vida tiene unos grados complejos que hay que asumirlo, pero esa complejidad, cuando se asume con coraje, con responsabilidad, con conciencia, cuando se tiene la humildad de pedir ayuda, solamente te trae una llave para conducirte a ser cada día mejor seres humanos. Y detrás de esa tormenta, el sol siempre aparece, y aunque uno esté dormido, no deja de amanecer, y hay que procurar entonces despertarnos toda la mañana, pase lo que pase, con entender que la vida nos está compensando y nos está regalando un nuevo día, y eso es una maravillosa noticia. Hasta un próximo encuentro. Yo soy Juan Diego Gutiérrez. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.